Bueno, buenos días, bienvenidos a todos, bienvenidos a esta cuarta edición de ABC en Finanzas. Espero que los encuentre a todos muy bien. Bueno, me presento, mi nombre es Esteban Anoco, formo parte del equipo de la Gerencia de Desarrollo del Mercado de Capitales de la Bolsa de Comercio de Rosario. Pero hoy no estoy solo, estoy con varios compañeros del mercado, así que bueno, un poco antes de arrancar los quiero presentar, así los conocen y ya después empezamos con todo. Primero que nada, les voy a presentar a Sebastián Abela, que trabaja en el mercado argentino de valores. Sebas, ¿Cómo estás, Esteban? Un gusto saludarte. Muchas gracias por la invitación. bueno, un gusto. Le voy a presentar a Camila Asgler de Matbarrofex. Hola, buenos días a todos. Un gusto de mi parte estar en este panel. Buenísimo, Cami. A María José del Boca de Vima. Hola, ¿cómo están todos? Muchas gracias por sumarse. Buenísimo, Majo. Y por último, a Mercedes Altuna de El MAE. Hola, buen día a todos. Gracias por estar acá. Un placer. Bueno, gracias, Mechi. Bueno, ahí un poco la idea es, como sabrán, esta es la cuarta edición. Hoy vamos a hablar de instrumentos financieros para el financiamiento del ahorro, vamos a hablar de renta fija, vamos a hablar de renta variable, de derivados, de instrumentos PYME. Para los que no estuvieron en las primeras ediciones, sepan que está disponible las grabaciones de las primeras tres, en las cuales empezamos hablando de valor tiempo del dinero, de la creación primaria del dinero, de intereses, hablamos de lo que es cómo tomar deuda, de inclusión financiera, hablamos de presupuesto, hablamos de un montón de cosas que creo que están interesantes y que les van a sumar, así que bueno, a los que no pudieron estar en las primeras ediciones, sepan que están totalmente invitados en la web de ABC en las finanzas, pueden entrar y buscar ahí el link, o en YouTube también están disponibles. Así que bueno, sin más, la idea de hoy, como les decía, es hablar de instrumentos financieros para el financiamiento y para el ahorro. Para arrancar, me gustaría hacer una pequeña distinción básica de lo que hablamos cuando hablamos de renta fija y de renta variable. Cuando hablamos de renta fija, estamos hablando de títulos que tienen, o de instrumentos financieros, que tienen un flujo de caja determinado previamente. ¿Y qué se llama flujo de caja? Bueno, el flujo de caja es básicamente saber con anticipación los pagos que voy a recibir por parte del emisor de este título. Es decir, hoy yo puedo, mirando el prospecto de un bono, saber que hasta el 2024 las fechas exactas en las cuales me va a ir repagando la deuda. Y después seguro Mechi les va a profundizar un poco más el tema. Pero bueno, ejemplos de renta fija son letras del tesoro, bonos públicos, obligaciones negociables, que básicamente son los bonos de las empresas, y colocaciones a plazo. Por el otro lado, tenemos la renta variable. ¿Qué pasa con la renta variable? A diferencia de la renta fija, no tiene una estipulación previa de los flujos o de la rentabilidad que me va a dar ese instrumento. Es decir, la rentabilidad o los flujos de caja que se generen dependerán de un montón de condiciones, principalmente de cómo le vaya a la compañía o al instrumento en particular, vamos a hablar de la compañía para hablar de acciones más fácil, en el futuro. Entonces, al ser más incierto, conlleva un mayor riesgo y está atado generalmente a una mejor rentabilidad que en el caso de la renta fija. En este caso, después Majo les va a comentar también un poco más en detalle y les va a dar ejemplos un poco más prácticos, pero
básicamente hoy vamos a hablar de acciones y de CDRs. Bueno, después me gustaría, antes de empezar también con la parte de los chicos, como un mensaje para todos a la hora de invertir, creo que está bueno. Armamos esta slide con el sentido de darles una especie de alarmas o red flags, llámenlo como quiera, a la hora de estar invirtiendo o empezar a invertir en el mercado de capitales. Y es que, bueno, no existen los gurúes financieros, no existe nadie que sepa todo y que tenga la verdad absoluta. Esto es mercado, entonces cada uno tiene su visión y lo mejor de esto es que cada uno tiene que formar su pensamiento, su opinión en base a la información que va recolectando, pero no creer o depositar toda su confianza en lo que le diga una sola persona, sino tratar de entender y aprender y profundizar uno sobre cada uno de los instrumentos y sobre cada una de las opciones de inversión que pueda encontrar en el mercado. Otra advertencia es esta, que es un poco más graciosa, que es del querer ser tu propio jefe. No existe la plata regalada, no existe el rendimiento absoluto sin riesgo, y un poco esto de ganar plata siendo tu propio jefe requiere en realidad más que otra cosa, es mucho compromiso y tiempo y dedicación. Así que bueno, un poco también bajarle ese concepto. El concepto de invertir en bolsa es timba. Bueno, nada, es totalmente erróneo. La bolsa, como hemos charlado, y espero que lo puedan ver en las anteriores charlas si no participaron, es el canalizador del ahorro en la inversión productiva. Entonces, todo lo que estamos haciendo acá, en definitiva, llega a la economía real, no es timba. Creo que es fundamental entender que la participación de los actores en el mercado tiene como finalidad la economía real y tiene como finalidad el financiamiento de las empresas y las personas que necesitan recursos para su negocio. Entonces, una empresa que necesita desarrollar determinado proyecto, comprar determinada máquina, se financia a través del mercado de capitales, y del otro lado están los inversores que obtienen un rendimiento por prestarle o darle esos fondos a la empresa. Entonces no es timba, es realmente útil para una economía que existe en el mercado de capitales. Y después, como último mensaje que me gustaría que se lleven, es que siempre, y siempre, esto va a ser siempre, mayor rendimiento implica un mayor riesgo. Entonces no existe esto de que te doy un 20% mensual de rendimiento y por eso no me estoy arriesgando. Es decir, ante dos rendimientos de dos distintos instrumentos, pongámosle, como hablábamos antes, de obligaciones negociables y acciones, que una obligación negociable rinda un 8% y una acción rinda un 15%, tiene que ver con que justamente la percepción de riesgo de una acción es totalmente mayor a la que tiene una obligación negociable. Entonces, un poco con entender que ese principio de que más riesgo implica un mayor rendimiento, que mayor rendimiento implica un mayor riesgo, es algo que jamás se rompe. Y por eso, nada, los títulos, no sé si saben, pero bueno, por ahí para que vayan aprendiendo también, los títulos de Estados Unidos se consideran como el título de menor riesgo, el libre de riesgo, y rinden un 2%, 3% en este momento anual. Entonces de ahí para arriba. Y por último, y antes de pasarle un poco la pelota a Mechi, quisiéramos un poco definir quiénes son los participantes o cómo se definen los participantes dentro del mercado de capitales. Y nos encontramos con básicamente tres tipos de participantes, de acuerdo al riesgo o el tipo de operaciones que realizan dentro del mismo.
Y acá nos encontramos con arbitrajistas, coberturistas e inversores. Los arbitrajistas son básicamente aquellos que se dedican a realizar justamente arbitrajes, que es no más que beneficiarse y obtener rendimientos o diferencia a través de una compra-venta y entre dos mercados. O sea, se aprovechan de las diferencias de precios de un determinado activo en distintos mercados. Entonces realizan operaciones de compra-venta de ese mismo activo en los distintos mercados y de esa manera obtienen un rendimiento libre de riesgo, porque justamente una operación se opone a la otra, entonces de esa manera se está mitigando el riesgo. Por el otro lado tenemos a los coberturistas, que son aquellos que entran al mercado con la intención de, de disminuir o de eliminar el riesgo precio de algún activo real o activo financiero. Entonces, son aquellos que entran en el mercado, y ya les va a explicar Cami con mayor detalle, con la intención de fijar un precio futuro. Y después un poco les va a contar un poco mejor en cómo se hace, pero es algo muy común y muy normal, y tiene relación también mucho con las empresas y la economía real. Y por último, los inversores, que son aquellos que compran y venden activos financieros con la intención de beneficiarse con los rendimientos que obtienen a través de ellos o por las diferencias de precios. Así que bueno, nada, yo la verdad que me considero un inversor bastante conservador. Mechi, no sé si estás por ahí, y la verdad que me gusta tener un rendimiento ya más estable. No sé si vos me podés recomendar o tenés algo para recomendarme. Buenísimo, Esteban. Yo creo que los instrumentos de renta fija pueden ser una buena opción para vos. Para entender este concepto, vamos a ver este flujo en donde tenemos dos actores. Por un lado, los emisores, que son los gobiernos o las empresas que necesitan capital para financiarse. Del otro lado tenemos a los inversores, que vendría a ser las personas, como Esteban, que está buscando un rendimiento. Entonces, por ejemplo, tenemos un gobierno que necesita hacer obra pública, no sé, una red de autopistas, y para eso una de las formas que tiene de financiarse es emitiendo deuda. ¿Cómo emite deuda del gobierno? Concurre al mercado y coloca bonos. Los bonos son títulos de deuda. Entonces, del otro lado tenemos a los inversores que van a comprar estos bonos convirtiéndose en acreedores del gobierno. ¿Qué significa que se convierten en acreedores? Bueno, el gobierno les debe plata. Entonces, ¿cuál es la característica fundamental de renta fija? Como bien decía Esteban, justamente es esto que vemos acá abajo, este flujo de pagos que va a recibir el inversor, le da certeza de las condiciones de devolución del capital y de los intereses. Esto es independientemente de cómo le vaya a la empresa o al gobierno, el inversor tiene seguridad de que va a recibir esos pagos. Este flujo se llama también cupón, está compuesto por amortización y intereses. La amortización la llamamos a la devolución del capital, y los intereses significan la rentabilidad que obtiene por invertir ese dinero a lo largo del tiempo. Si querés pasamos, Esteban. Bueno, ¿cuáles son los principales riesgos de invertir en renta fija? Siempre que invertimos está bueno conocer cuáles son los riesgos, ¿no? Uno de los más importantes es el riesgo de crédito, que es la probabilidad que el emisor incumpla con el pago de intereses y de capital. Por eso es muy importante tener en claro quién es el emisor, ¿sí? No es lo mismo una empresa que tiene una larga trayectoria en el mercado que una empresa pequeña que recién está comenzando. El riesgo de liquidez, que es la probabilidad de que yo quiera vender el título y no lo pueda hacer rápidamente porque no hay volumen, es decir, lo quiero vender y nadie me lo compra. Y el riesgo de mercado, que es la probabilidad de que cuando yo vaya a vender el título en el mercado, el precio sea inferior al cual yo lo compré. Estos dos últimos riesgos están relacionados con la negociación en el mercado, es decir,
asumimos que el tenedor del bono no lo va a mantener hasta el vencimiento, sino que va y lo vende en la negociación secundaria. Bueno, ¿qué tipos de emisores existen? Bueno, tenemos instituciones públicas, que son los gobiernos nacionales, los gobiernos provinciales, las provincias también emiten bonos y letras. Los bonos son más a largo plazo y las letras son un plazo menor a un año. El Banco Central también emite sus propias letras y notas, y también tenemos emisores privados, que son las empresas que conocemos, como YPF, Arcor, IRSA, que emiten unos títulos que se conocen como obligaciones negociables. Bueno, ahora, desde el punto de vista del inversor, ¿dónde está toda la información que necesitamos saber para tomar decisiones? Bueno, los datos más importantes se encuentran en los prospectos, que hoy los encontramos en internet, en la página de la CNB o de los mercados también publican. Y acá tenemos los principales puntos. Primero, bueno, ¿quién es el emisor? Es lo más importante porque es quien nos va a tener que devolver la deuda. El monto del endeudamiento, que es cuánto capital tomó. La moneda de emisión, si es en pesos, en dólares, en euros, libras, etc. La duración del título, esto es el plazo, digamos, hasta de cuándo es el inicio hasta cuándo es el vencimiento. La tasa de interés pactada, esto es si es interés fijo, interés variable, interés atado a un índice, y cómo va a ser la frecuencia del pago de interés. Si me lo van a pagar a 3 meses, cada 6 meses, anual. Y acá hago una aclaración, es muy importante saber que renta fija no es lo mismo que interés fijo, ¿sí? Renta fija hace referencia a la certeza de la condición de devolución de los intereses y del capital. No es lo mismo que interés fijo. Después tenemos el mecanismo de amortización del capital, que es cómo va a ir devolviendo el capital. Ahora hay bonos que lo devuelven al vencimiento, hay bonos que van devolviendo capital a lo largo de la vida del bono, pueden ser en cuotas fijas, cuotas crecientes, va a depender según el título. Y finalmente la ley aplicable. Esto es en caso de que haya un incumplimiento, donde va a ir a litigar, si es ley local o ley externa. Otra herramienta que cuenta el inversor es la calificación crediticia, que lo que nos dice es la capacidad de cumplir con sus obligaciones por parte del emisor. Esto lo hacen empresas especializadas que otorgan un rating crediticio con toda la información financiera de la empresa, y básicamente lo que nos da es una probabilidad de ocurrencia, es decir, no nos asegura que el emisor no va a incumplir, sino que es información, digamos, que cuenta el inversor. Y obviamente no se tiene que tomar como recomendación de compra o venta, simplemente es una herramienta más. Bueno, entonces ahora vamos a ver cómo elijo el instrumento para invertir. ¿Qué son las variables que tengo que tener en cuenta? Primero, ¿cuánto riesgo estoy dispuesto a asumir? Digamos, puedo tener un perfil más agresivo, es decir, tolero un instrumento más volátil, más riesgoso, o un perfil más conservador, prefiero un instrumento más seguro. Dentro de renta fija tenemos bonos más riesgosos, bonos más seguros, hay variedad de títulos. Y por otro lado, el plazo, ¿sí? No es lo mismo invertir a corto plazo que invertir más a largo plazo. Pueden tener un plazo de 1 año, un plazo de 10 años, y ahí, bueno, voy a elegir un instrumento acorde a eso. Y finalmente, acá vemos un ejemplo, para que esté un poco más claro, de una joven de 26 años de edad, que está ahorrando para estudiar dentro de 4 años en el exterior. Entonces, para lograr este objetivo, decide invertir sus ahorros en renta fija, y compra un bono con las siguientes características. Entonces, ella tiene $100 ahorrados, compra con esos dólares 100 de valor nominal, el bono paga un interés anual del 7%, y el plazo es a 4 años, coincide con el objetivo que tiene. Entonces, al inicio, deposita esos dólares, compra el bono, y asumimos que el pago de capital va a ser todo al final. En este caso, lo paga todo al final, pero podría ser en cuotas, ¿no? Entonces, si ella mantiene el bono en cartera hasta el vencimiento, va a obtener todos los años $7 de interés, y al final se le va a devolver el capital. Entonces, en el 4.º año, es decir, cuando vence el bono, el monto que va a obtener es $128.
Supongamos que ella tenía el objetivo de juntar $120. Bueno, ella con sus $100 pudo cumplir su objetivo y hasta incluso pudo obtener un rendimiento extra. Acá estamos asumiendo que ella mantiene el bono hasta el vencimiento, o sea, no podría venderlo en el mercado, no sé, a mitad del año 2, pero no nos vamos a meter en ese análisis, es un poco más complejo porque si uno concurre a la negociación secundaria, hay otras variables que tienen que tener en cuenta, como por ejemplo el precio de venta, que también empieza a influir en el rendimiento. Pero bueno, acá lo que quería mostrar un poco es esto del flujo que puede diseñar la persona que compra el bono y formar una expectativa de cómo van a ser esos pagos, ¿sí? Entonces, esto es lo que nos permite la renta fija. Pero esta es una de las alternativas, de las tantas alternativas que hay para invertir. Ahora Majo, no sé si estás por ahí, nos va a contar otra forma de invertir. Dale, perfecto, gracias, Mechi. Bueno, ahora yo les voy a contar sobre los instrumentos de renta variable. Estos instrumentos, al contrario de esto que nos contaba Mechi, donde yo al momento de comprar el instrumento, sé exactamente qué flujo de fondos voy a recibir en cada año, eso como les mostraba Mechi, así perfecto, la línea del tiempo, año 1, 2, 3, 4. En este tipo de instrumentos, que son los de renta variable, yo no tengo ningún tipo de certeza de cuál va a ser mi flujo de fondos al momento de hacer la inversión. Esta palabra flujo de fondos quizás me la escuchen mucho nombrar, o la escuchen mucho nombrar acá con los chicos, pero básicamente, por más de que suene un poco rara la palabra, flujo de fondos son estos pagos que voy a recibir que en cierta forma después terminan impactando en mi rendimiento, o sea, en mi ganancia que yo tengo al invertir en estos instrumentos. Entonces, dentro de lo que es renta variable, yo no tengo ningún tipo de certeza de cuál va a ser el flujo de fondos, y cuando hablamos de instrumentos de renta variable, podemos hablar de acciones o de CDRs, que es lo que les vamos a contar un poco acá. Ahora, ¿qué son las acciones? Las acciones representan una parte del patrimonio de una empresa. Es decir, tener una acción implica que yo soy dueño de una partecita de una empresa. Estas acciones son instrumentos de inversión y, como bien les dije, la rentabilidad es variable porque yo no tengo ningún tipo de certeza o nadie me puede asegurar cuál va a ser el flujo de fondos que yo voy a tener si compro una acción, porque este flujo de fondos va a depender, como nos adelantó un poco Esteban, de cuál es la ganancia que tiene la empresa. Entonces, cuando yo invierto en una acción, puedo obtener dos tipos de ganancias, que ninguna es cierta, pero puede haber dos tipos. Por un lado, puedo obtener una ganancia de capital, que esto significa que el precio al cual yo compro la acción, después esa acción sube de precio, entonces voy a obtener una ganancia de capital porque compré una acción, por decirte, a 100 pesos y después esa acción vale 120 pesos, yo puedo obtener una ganancia de capital por el aumento del precio de la acción. Pero esto no es seguro, no es cierto, o sea, no es algo certero. Entonces, obviamente, puedo obtener una ganancia mayor, pero también es más riesgoso porque así como esa acción de 100 pesos puede llegar a valer 120 pesos, también esa acción puede bajar. Entonces, como siempre les decimos, mayor rendimiento implica un mayor riesgo. Y por otro lado, además de las ganancias de capital que me pueden dar la inversión en acciones, también puedo obtener una ganancia de dividendos. ¿Qué son los dividendos? Los dividendos son cuando una empresa decide repartir sus ganancias entre sus accionistas. Dijimos que si yo compro una acción, paso a ser accionista, paso a ser dueño de una partecita de la empresa. Entonces, si la empresa durante un cierto periodo de tiempo, por decirte durante un año, obtuvo ganancias, puede tomar la decisión de decir, bueno, estas ganancias que yo obtuve las voy a repartir con mis accionistas, las voy a repartir con los dueños de la empresa. Entonces, desde ese punto de vista, yo como accionista, como tenedor de una acción, puedo recibir dividendos, que los dividendos son plata en efectivo, se pueden pagar dividendos de varias formas, pero para llevarlo a lo simple, los dividendos se pagan en efectivo. Entonces, yo al tener una acción, puedo recibir plata que vendrían a ser la distribución de ganancias de la empresa sobre la cual yo invertí. Entonces, cuando hablamos de acciones, como para mostrarles algunos de los ejemplos de empresas que hoy tienen cotización pública, que significa que cualquiera de nosotros puede ir directamente y comprar una acción y convertirse en un pequeño accionista de estas empresas. Les cuento, hoy existen, para nombrar algunos ejemplos, la acción de Banco Galicia, Banco Macro, YPF, Telecom, Cablevisión, como para contarles algunas de las más negociadas y algunas que les puedan resultar familiares.
Hoy cualquiera de nosotros puede abrirse una cuenta para invertir y convertirse en accionista de cualquiera de estas empresas y exponerse, digamos, a obtener algún tipo de rentabilidad de estas que les cuento, que pueden ser ganancias de capital o de dividendos. Otra diferencia importante que tienen las acciones con respecto a los instrumentos de renta fija que nos comentaba Mechi, es que las acciones no tienen fecha de vencimiento. Esto no es como en el caso del bono, que yo puedo comprar el bono y tengo certeza de que a los 4 años ese bono vence y la empresa me va a devolver la plata, o el Estado me va a devolver la plata, sino que las acciones no tienen fecha de vencimiento. O sea, si yo compro una acción, voy a ser accionista y dueño de esa acción hasta el momento en el que yo decido vender la acción. Es decir, yo decido cuándo me convierto en accionista y decido cuándo quiero vender la acción. Y otro punto importante a tener en cuenta en esto de cuando uno decide en qué acción invertir, es que, como siempre les decimos, la rentabilidad o la ganancia que yo puedo tener al invertir en un instrumento de este tipo va a estar 100% atado a el resultado que tenga la empresa. Entonces, no es lo mismo invertir en una empresa como Banco Galicia, que se dedica al sector bancario, al rubro financiero, que invertir en YPF, que está en el rubro petrolero, o Telecom, que está en el rubro de telecomunicaciones. Entonces, eso es muy importante tenerlo en cuenta porque cada empresa tiene su riesgo distinto, porque cada sector o cada rubro en el cual se dedica cada una de estas empresas puede variar muchísimo dependiendo de en cuál acción estamos eligiendo. Entonces, bueno, eso para contarles brevemente que se lleven esta idea de qué son las acciones, donde es importante tener en claro este concepto, que comprar una acción es convertirse en dueño de una partecita del patrimonio de una empresa. Y cualquiera de nosotros lo puede hacer, no hace falta tener un montón de plata o tener un montón de capital para convertirse en accionista, sino que cualquiera de nosotros puede ir y comprar una sola acción, y eso ya nos convierte en dueños de una partecita de la empresa. Ahora, además de las acciones, tenemos otro instrumento que es muy parecido, es decir, es prácticamente lo mismo, que son los CDRs. Los CDRs son certificados que representan acciones. La única diferencia es que estas acciones son empresas que cotizan en el extranjero, pero a través de estos certificados los podemos negociar en el país. Entonces, estos CDRs nos permiten que nosotros, cualquiera de nosotros, nos convertamos en accionistas de empresas extranjeras que, como para nombrarles algunos ejemplos, pueden ser Amazon, Apple, Microsoft, Spotify, Netflix, Disney, todas esas empresas que todos conocemos. Nosotros a través de los CDRs podemos con pesos en nuestra cuenta de banco comprar un CDR que es exactamente lo mismo que tener una acción, comprar una acción y convertirnos en un accionista de Netflix, por ejemplo. Y también como para que vean esta accesibilidad que tiene para todos y que no hace falta tener muchísima plata para convertirse en un accionista de esta empresa ni para invertir en CDRs, el CDR de Amazon vale 220 pesos. Entonces, si cualquiera de ustedes, cualquiera de nosotros tiene 220 pesos, con esa plata puede comprar el CDR de Amazon y con eso ya se convierte en un pequeño accionista de la empresa y tiene derecho a recibir los dividendos, que como les explicaba antes, es esta como distribución de las ganancias que tiene la empresa, y acceder a la distribución de dividendos de cuando Amazon decida repartir sus ganancias con sus accionistas. Así que bueno, eso sería lo que tenía para contarles de lo que son estos instrumentos de renta variable. Y ahora le pregunto a Cami, ¿qué otro instrumento, además de renta fija y de renta variable, existen en el mercado que cualquiera de nosotros o cualquier inversor podría acceder? Majo, sí, mira, existen otros instrumentos que se llaman derivados. Estos instrumentos se llaman derivados porque derivan su valor de otro activo. Antes de que salgan corriendo, veamos mejor su definición. Los derivados son contratos a plazo, es decir, contratos con fecha de vencimiento en el futuro, para poder comprar o vender un activo, pero para el cual el precio se va a pactar hoy. Ejemplos de derivados son los futuros y las opciones. Y para que se den una idea, existen un montón de derivados. Y por ejemplo hay futuros como el futuro de dólar, de oro, de soja, de maíz, de acciones y muchos más. En el mercado, la información se convierte en precios. Esto quiere decir que, por ejemplo, si en los diarios vemos que hay una sequía en el país, por ejemplo, es probable que esto genere que los precios de los productos agropecuarios terminen subiendo, como por ejemplo el precio de la soja. Esta información se va a convertir
en precios, que esos precios se van a poder ver que suben en el mercado. ¿Por qué los podemos ver en el mercado que suben? Porque el mercado es justamente este ámbito de encuentro donde los compradores y los vendedores se juntan para poder establecer precios. En particular, en el mercado podemos encontrar productos estandarizados. ¿Qué quiere decir esto? Que yo conozco con certeza la calidad de, por ejemplo, la soja que está subiendo. Conozco en qué moneda se está expresando ese precio, conozco el tamaño de los productos y también conozco las fechas de vencimiento. Para negociar en un mercado, los contratos que están estandarizados, yo puedo negociar y ver precios que son transparentes. Y de esta forma voy a poder tener previsibilidad de los precios y anticiparme y poder organizarme y planificar mejor a la hora de tener que, por ejemplo, producir. En particular, los futuros son acuerdos para comprar o vender un commodity, así como la soja, o un instrumento financiero como el dólar, a una fecha futura, pactando el precio hoy. Como les comentaba, yo ya voy a conocer la calidad de la soja o qué dólar es, voy a conocer la cantidad del acuerdo que estoy haciendo, la fecha y cómo voy a cumplir mi acuerdo y todas las condiciones preexistentes. Lo único que va a negociar el comprador y el vendedor en el mercado va a ser el precio. Pero vayamos a un ejemplo. Esteban, si pasamos a la siguiente vamos a poder ver ejemplos para poder bajar a tierra todo esto que les estoy diciendo. Imagínense un productor de trigo. Ahí está. Imagínense un productor de trigo, ¿sí? Que ya sembró y va a tener que cosechar en diciembre o enero. ¿Qué riesgo va a tener el productor con respecto al precio del trigo? Que caiga, porque él ya sembró y la cosecha va a ser dentro de 6 meses. Si el precio se desploma, va a ser un problema para el productor, porque su producción va a valer muy poco. Para poder tener previsibilidad, el productor podría ir al mercado de futuros y pactar hoy un precio de venta para diciembre. Ya conociendo el tamaño, la calidad y las reglas del juego van a estar claras. De esta forma, lo que va a realizar el productor es una venta de un futuro de trigo y va a poder asegurar el precio de venta de su producción hoy para diciembre. En contraste, existen empresas que utilizan el trigo como insumo para su producción. Los costos de estas empresas van a estar determinados justamente por el precio al que vaya a estar el trigo. Y en principio las desconoce, entonces representa un riesgo para estas empresas. Entonces, ¿qué puede hacer una empresa? Lo que puede hacer es cubrirse, ya que tiene el riesgo de que el trigo suba. Una forma de dar previsibilidad a sus costos es comprar trigo a futuro. Y de esta forma se va a poder asegurar un precio de compra a una fecha pactada. Así como también están estos ejemplos de coberturistas, en el mercado de futuros participan también los inversores. Estos inversores estudian mucho para poder invertir en esto y lo que buscan es analizar qué va a pasar con el precio de un producto en particular en el futuro. Entonces imaginémonos que, por ejemplo, estudian y analizan qué va a pasar con el precio de la soja y piensan que el precio se va a disparar y que va a subir mucho. Entonces lo que pueden hacer los inversores es aprovechar los futuros para tener ganancias. Y si el precio efectivamente sube, los van a poder realizar. Para hacer esto, lo que hacen es comprar un futuro, en este caso de soja, esperando que cuando llegue el vencimiento, el precio esté por arriba y de esa forma ganar dinero. Pero es muy importante, como les comentaba antes Esteban, conocer siempre los riesgos y poder conocer a qué uno se está exponiendo. Hay que entender y tener mucho cuidado y conocer muy bien antes de invertir, porque así como también la rentabilidad puede ser muy alta, las pérdidas pueden también ser elevadas. Por eso es muy, muy importante estudiar y tener conocimientos antes de invertir en estos instrumentos. Entonces, de esta forma lo que vimos fue que los futuros son contratos a plazo, cuyo tamaño, cuya calidad, el tipo de producto está preestablecido y que pueden servir tanto para inversores y también como para productores o empresas que puedan cubrir sus negocios y poder tener más previsibilidad. Pero para que una empresa
una empresa, una empresa, además de poder buscar cubrirse en el mercado, puede buscar otras cosas, ¿sí? No solo va al mercado de capitales para cubrirse, sino puede ir, por ejemplo, al mercado para financiarse. Entonces aprovecho y le pregunto a Sebas, para que nos cuente, ¿las empresas se financian en el mercado de capitales? ¿Lo utilizan? ¿Qué tipo de empresas? Claro, Cami, bueno, exactamente. Yo me gustaría retomar un poquito lo que Esteban mencionaba al principio, que la operatoria en el mercado de capitales generalmente tiene una contraparte en la economía real, y cuando hablamos de economía real estamos hablando de la producción y de bienes y servicios. Entonces, además de buscar cubrirse, además de buscar realizar una inversión, una empresa puede estar muy interesada en financiar sus actividades productivas en el mercado de capitales, ¿sí? Y este tipo de actividades, la búsqueda de financiamiento, es particularmente muy recurrente en las pymes, ¿sí? Eh, Antes de comentar un poco cómo las pymes se financian en el mercado de capitales o qué instrumentos utilizan para este financiamiento, vamos a repasar un poquito el concepto de pyme. ¿Sí? Probablemente todos sepan que cuando hablamos de pyme nos estamos refiriendo a una pequeña y mediana empresa, pequeña y mediana. Pero bueno, en Argentina es importante saber que las pymes se definen, o una empresa es determinada pyme en base a su nivel de facturación y en base al tipo de actividad económica que desarrolla. Es decir, el nivel de facturación es distinto para ser considerada pyme si estamos hablando de una empresa agropecuaria o si hablamos de una empresa que preste servicios, ¿no? Entonces eso va a ser un factor determinante. En otros países las pymes no se determinan en base a nivel de facturación, sino quizás por cantidad de empleados, por ejemplo. Pero bueno, en Argentina la forma de categorizar pymes sí es por volumen de venta y por el tipo de actividad que desempeñan. Ahora bien, las pymes son sumamente importantes para nuestro país. Probablemente algunos de nuestros oyentes en este momento, o los familiares o los padres, trabajen en una pyme, ¿sí? Y eso es porque el 98% del tejido empresarial del país es pyme, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Que el 98% de las empresas del país son pymes. Estamos hablando de cerca de 600.000 empresas pymes en Argentina, ¿no? Otro dato que refleja o pone, digamos, de manifiesto cuál es la importancia del sector pyme en el país es la generación de empleo por este sector. Las pymes generan el 49% del empleo registrado, y si consideramos además el empleo no registrado, probablemente este número ascienda a un valor entre el 65 y el 70%, ¿sí? Y además, otro hecho relevante es que conforman el 44% o 45% del total de ventas del país, ¿no? Entonces, esto es para poner un poco de relieve, o para traer a colación cuál es la importancia que tiene este sector en el país, ¿no? Ahora bien, en la próxima diapositiva podemos charlar un poquito de cómo una empresa, pyme, puede buscar financiamiento de mercado de capitales, ¿sí? Acá les voy a mencionar los 3 instrumentos más utilizados por las pymes, pero tienen que saber que hay otros también, como por ejemplo las obligaciones negociables, pero bueno, por temas de simplicidad y también por temas de relevancia, vamos a estar haciendo mención a estos 3 instrumentos, que son el cheque de pago diferido o el e-check, el pagaré bursátil y la factura de crédito electrónica, ¿sí? La operatoria que se realiza con cualquiera de estos 3 instrumentos para conseguir un financiamiento de mercado de capitales se denomina descuento, ¿sí? El descuento de un cheque, el descuento de un pagaré, o el descuento de una factura electrónica. Pero antes de comentar un ejemplo para que se entienda bien qué es el descuento, quizás vale la pena profundizar un poquito en qué es un cheque de pago diferido, o un e-check, que es un pagaré, y qué es una factura de crédito electrónico, ¿no? Bueno, cuando hablamos de cheque de pago diferido, nos estamos haciendo referencia a un documento que representa, para quien lo recibe, el derecho a cobrar una suma de dinero, ¿sí? El hecho que sea diferido implica que esa suma de dinero la va a cobrar en el futuro. Y cuando hablamos del futuro, hablamos de un plazo que va de 7 días a 360 días, ¿sí? Ahora bien, la contraparte, por supuesto, es la persona que emite este cheque,
que bueno, que para él, la persona que emite el cheque representa la obligación de realizar un pago en esa fecha futura, ¿sí? Para emitir un cheque, es necesario, por supuesto, ¿no?, que lo emite, tenga una cuenta bancaria y una chequera asociada, ¿no? Y es muy importante, por supuesto, que al momento de realizar efectivamente el pago tenga fondos en esa cuenta bancaria, ¿no? Ahora bien, ¿cuál es la diferencia entre un cheque de pago diferido o un e-check? Básicamente, en realidad, lo que podemos decir es que el cheque de pago diferido puede diferenciarse entre el cheque físico de pago diferido y el e-check, que desde el punto de vista jurídico son básicamente lo mismo, quizás tienen alguna diferencia en el hecho, o mejor dicho, quizás la principal diferencia es que el e-check, es decir, el cheque de pago diferido digital, permite una mayor cantidad de endosos, ¿sí? Y cuando hablamos de endosos, es un concepto muy importante, debido a que el endoso representa la capacidad que tiene quien recibe el cheque de pago diferido de transferir este derecho a realizar ese cobro futuro del que estábamos hablando, ¿no? Cuando hablamos de pagaré bursátil, estamos hablando de un documento que es muy similar al cheque de pago diferido, pero podemos decir que la principal diferencia es que se utiliza para el más largo plazo, ¿sí? Pero de igual forma representa la promesa incondicional de realizar un pago en el futuro por parte de quien lo emite, ¿sí? Ahora bien, la emisión por ejemplo, un pagaré bursátil podría ser bajo la modalidad avalado. Esto implica que existe una empresa detrás que está garantizando, de alguna forma, el cumplimiento de la obligación en caso de que la empresa que emite el pagaré no cumpla, ¿no? Y por último, cuando hablamos de factura de crédito electrónica, estamos hablando de un comprobante que acredita, podría ser una venta o una creencia en base a una transacción realizada, ¿no? Es decir, cuando, por ejemplo, una empresa realiza una venta, emite una factura, lo cual de esa forma acredita que tiene una venta realizada, que puede aún no haber sido cobrada, ¿sí? Y ahora pasamos por ahí a un ejemplito en la próxima diapositiva. Acá, bueno, el ejemplo es muy simple, simplemente para explicar cómo sería una operatoria de descuento de, por ejemplo, una empresa que llamamos empresa vendedora, ¿sí? Realiza una venta a plazo, lo cual significa que realiza una venta que va a cobrar más tarde, a la empresa consumidora, ¿sí? Empresa consumidora la llamamos en el ejemplo. Y bueno, por esta venta la empresa vendedora emite una factura, la cual tiene a que la empresa que compró realice el pago, o puede hablar con su agente de negociación, e ir al mercado de capitales y realizar el descuento de esta factura. Ahora bien, una vez que esta empresa habla con su agente, le dice, bueno, negociemos esta factura en mercado de capitales, realicemos descuento de esta factura en mercado de capitales, va a obtener otra empresa que vamos a llamar la empresa financiadora, justamente un valor que va a ser no el valor total de la factura, sino un poco menos, porque va a estar pagando un costo por el servicio, que es justamente la tasa de interés a la que se descuenta el documento, ¿sí? Pero bueno, de esa forma podemos ver cómo una empresa que hizo una venta y va a cobrarla en el futuro, puede ir al mercado de capitales con este comprobante y realizar un descuento y obtener el financiamiento de forma anticipada al cobro. Ahora bien, de parte de la empresa financiadora, que es la que pone los fondos, financia y está interesada en obtener esta factura que se está negociando, en la fecha de vencimiento del comprobante, de la factura, va a obtener sí el valor total al que hacía referencia a esta factura, y de esa forma obtener un rendimiento que se refleja en la tasa de interés implícita por haber otorgado el financiamiento, ¿sí? Simplemente, bueno, ese es un simple ejemplo, en la operatoria con cheques y con pagarés es similar. Y en la próxima diapositiva, acá les hago simplemente un comentario para que se lleven y sepan que
los cheques, los pagarés y las facturas pueden negociarse en el mercado de capitales en distintos segmentos, ¿sí? Y los segmentos están asociados en general por el nivel de riesgo, podríamos decirlo de esa forma, que tiene cada instrumento al momento de su negociación. Y esto tiene que ver con el hecho de que, por ejemplo, como hablábamos, un pagaré bien podría ser emitido bajo el aval de una empresa que se denomina SGR, bien podría ser emitido bajo el aval de una SGR, lo cual implica que ante caso de incumplimiento por el librador, la SGR afrontaría justamente el cumplimiento de la obligación, ¿no? Puede ser, otro segmento puede ser directo cadena de valor, el cual no tiene un aval, por ejemplo, una SGR, o no está garantizado por activos. Y el tercer segmento podría ser justamente negociar, por ejemplo, un cheque o un pagaré garantizado por activos, lo cual implica que hay activos que se ponen en garantía ante el caso de incumplimiento por el que emite el cheque o por el que emite el pagaré, ¿sí? Bueno, eso es un poco un resumen de cómo es la operatoria justamente, o cómo una empresa pyme podría, mediante estos tres instrumentos, y cómo de hecho lo hacen, ¿no? En el mercado de capitales. Bueno, Seba, muy interesante, la verdad que está buenísimo y creo que está bueno para que los chicos también vayan aprendiendo de cómo funciona un poco la economía real de todos los días y cómo las empresas pueden cubrirse en el caso de lo que comentabas, Cami, o financiarse en el caso tuyo en el mercado de capitales y la utilidad que tiene, como decíamos antes, en la economía real. Bueno, chicos, creo que con eso estamos en el día de hoy. Lo que vamos a hacer ahora es, como todas las ediciones anteriores, vamos a hacer un Kahoot, que vamos a hacer unas preguntas, a ver un poco si prestaron atención, si nos entendieron, si fuimos claros con las explicaciones. Y la idea es, bueno, como en las anteriores ediciones también, que los ganadores, los primeros 10, se lleven como premio un curso gratis de capacitación bueno, de cualquiera de los mercados. Así que lo importante es que, como dice ahí abajo, se registren con nombre y apellido para después poder asignarles el premio. De otra manera no los vamos a poder reconocer y no les vamos a poder el premio, así que por favor en eso lo tengan claro, digamos, pónganse nombre y apellido. Y después, por favor, al momento de, bueno, si son alguno de los 10 ganadores, enviar un screenshot ahí al mail que está ahí abajo, anótenlo, los dejo 2 minutos, para que nosotros podamos después gestionar y acercarles el voucher y lo puedan usar. Así que bueno, si les parece, para no alargarlo mucho más, les voy a pasar ahora el link para que puedan conectarse. Si están con el celu, lo hacen desde la aplicación de Kahoot, descárguensela. Y si están desde la compu, bueno, ahí les dejo también la dirección para que ingresen y se anoten. Ahora les va a pedir un código numérico. Ahora dame un segundo y si sale todo bien, vamos a poder arrancar. Díganme si están viendo la pantalla o qué están viendo, así sé. ¿Están viendo la pantalla de Kahoot? Estamos viendo la presentación. La presentación, bueno, déjame que comparto entonces. Ahora sí, ¿no? Sí, 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 ahora sí. Bueno, chicos, entonces, como les decía, para ingresar ahí tienen la dirección de Kahoot, o lo pueden hacer desde la aplicación. El pin del juego es este que está acá en la pantalla, 380-6224, o con el QR también, imagino que lo van a poder hacer. Mientras tanto, que esperamos, reitero, por favor anótense con nombre y apellido, que ya pasó la anterior edición que hubo uno de los ganadores que tenía un nombre raro y no lo pudimos reconocer para darle el premio. Así que bueno, los esperamos.
Bueno, chicos, no sé si cuánto le damos, dos, 3 minutos más, tiempo, a ver si anoten más y ya arrancamos, así no se hace tan largo. Eh, bueno, vamos a tratar de arrancarlo, así si no se hace tan largo. Espero que se hayan podido anotar. Así que bueno, arrancamos, ¿eh? Bueno, la primera pregunta, si compro un título de renta fija bono, ¿significa que voy a recibir en el futuro un capital e intereses fijos? Azul, verdadero, rojo, falso. Recuerden que fue un poco lo que estaba hablando Mechi, principalmente. Y ahí recuerden que si quieren poner verdadero tienen que tocar el azul y el rojo es el falso. Si están desde el celu solamente van a ver los colores. Pero la pregunta es, si compro un título de renta fija, significa que voy a recibir en el futuro cuotas fijas de capital e intereses. El azul es el verdadero y el rojo es el falso. Bueno, pasamos a la siguiente. Respondieron la gran mayoría bien, así que bueno, bastante bien. Ahí pregunta, los principales perfiles de participantes en el mercado son, si tocan el rojo, solamente arbitrajista, el azul inversor, el amarillo coberturista y el verde todas las anteriores. Bueno, ahí fue media discutida, pero bueno, la gran mayoría responde bien. Bueno, pasamos a la siguiente. Vamos a pasar a la número 4.
Esta es la pregunta difícil. Vamos a ver si la pueden contestar. Si un productor de maíz quiere eliminar el riesgo de variación de precio, ¿qué debe hacer? Bueno, ahí para repasar las opciones: comprar bonos de maíz en rojo, vender futuros de maíz en celeste, hacer una factura electrónica de maíz en amarillo, o ninguna de las anteriores, en verde. ¿Qué haríamos si queríamos eliminar el riesgo? Cami les contó muy bien el caso. Es igual al ejemplo, así que yo creo que lo van a poder responder perfecto. Bueno, muy bien, perfecto. La gran mayoría Muy bien, respondió muy bien. correctamente. Esta Sí, era la sí, más sí. difícil de todas, ¿eh? Así que muy bien, pasamos a la siguiente. Y la quinta pregunta es: si quiero participar de los resultados de una empresa, ¿en qué invierto? Bueno, la roja es acciones de esa empresa, la celeste es en los bonos de esa empresa, la amarilla es en futuros de la empresa, o la verde en cheques de pago diferido de esa empresa. Ya recuerden que es un poco lo que hablaba Majo acerca de renta variable y sus ventajas. Bueno, bien, perfecto también. Toda la gran mayoría respondió bien en las acciones de la empresa, correctamente. Pasemos a la última, que es un verdadero falso. Y esto tiene que ver con algo que explicaba recién Sebas. Si una empresa se quiere financiar, o sea, una empresa puede o no financiarse vendiendo cheques de pago diferido en el mercado de capitales. Verdadero falso, verdadero celeste, falso rojo. Es la última pregunta, así que veremos acá después cómo les fue. Y vamos a poner los resultados para que ustedes puedan después sacar captura y enviar al mail de Aves en Finanzas. Bueno, estuvo discutida, pero la gran mayoría respondió bien, así que bueno, buenísimo. Pasamos a los ganadores. Tenemos a Mavi y Juana como las primeros, segundo Tomás Sugar y tercera Caro. Recuerden que ahora vamos a pasar el resultado total, sacarle captura y enviarlo al mail de Aves en Finanzas. A ver si puedo en este momento hacerlo. Se los voy a mostrar. Mientras tanto, ¿dónde está?
Ahí creo que tenemos la captura, no sé si están viendo, chicos, me confirman, ahí Sí, te confirmo. los primeros 10. Creo que, bueno, les doy 2 minutos, así sacan la captura y, bueno, después envíenlo, como habíamos mandado, en la dirección de email de ABC en Finanzas, que es info@abcenfinanzas.com.ar. Y bueno, ahí van a mandar su nombre y apellido, lo controlan con el que está acá. Recuerden que los que tengan nombre y apellido le vamos a poder asignar el premio. Y bueno, creo que con esto podemos dar por terminada la sesión del día de hoy. Les agradecemos por la participación, espero que les haya servido, les haya gustado. No sé, chicos, si tienen algo más para cerrar y si no, ya terminamos. Y muchísimas gracias a todos por haber participado. Espero que les haya gustado y bueno, la verdad que cualquier cosa estamos a disposición, nos pueden contactar y bueno, pueden meterse también en las páginas de los mercados para tener más información. Muchas gracias por participar, muchas gracias por la invitación también. Así que un gusto participar del panel. Perfecto, gracias a todos por sumarse. Que estén bien, que tengan un buen día. Igualmente de mi parte, un saludo para todos.